¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol Infinito junto a Jaime Macías. Gracias a aquellos que son fieles al podcast. Hoy tenemos algunas preguntas de ustedes que iremos respondiendo. Así que decíamos frescos con el sorteo de la Champions, perfilando la mayor competencia a nivel de clubes del mundo. Y te saludo, Jaime, y directamente te pregunto, el grupo de la muerte sin duda es el del Barça. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. No, a mí no me parece que el Barça tiene el grupo de la muerte. Creo que el grupo de la muerte está entre el G, que es el del Zenit, Benfica, Lyon y Leipzig, y el H, Chelsea, Ajax, Valencia, Lille. A mi gusto, en esos dos grupos, cualquiera puede ser primero, cualquiera puede ser último, y esa paridad lo convierte en el grupo de la muerte. Jaime. Un grupo que tiene al Barcelona, al Dortmund y al Inter. Vos me decís que no es el grupo de la muerte. O sea que por la calidad, yo entiendo el tema de paridad, pero yo hablo de paridad y de calidad. Entonces, para mí el F está despegado del resto. Bueno, lo que pasa es que los bombos no dicen la verdad del grupo. Es decir, si el grupo tú tienes que rankearlo hoy, es Barça, Inter, Dortmund, Slavia de Praga. O Ujú. sea, yo creo que el Dortmund está un escalón detrás del Inter y del Barça hoy. Sí, bueno, técnicamente sí, pero digo, si pensábamos en el grupo que había tenido el Barcelona en la temporada pasada, donde estaba el Ajax, donde estaba el Inter, que lo vuelve a repetir como rival, y El donde PSV. estaba la PSV, perdón, y donde estaba el Tottenham, también era un grupo eh, mm, parejo, interesante por los nombres de los equipos, pero con el Barça destacado y terminó clasificándose cómodamente el Barça en la primera posición. A lo que yo me refiero es cuanto al grupo que aglutina la mayor cantidad de equipos de calidad. Yo te entiendo el concepto de que el grupo G y el H son grupos donde, como se dice generalmente, cualquier cosa puede pasar. Sí, en ese sentido sí. En el grupo que contiene más equipos de calidad, sí. El F, el del Barcelona y el del Borussia Dortmund. Es un grupo, podríamos considerar que es un grupo muy, muy parecido al del año pasado, por la estructura, más allá de que coincidan Barça e Inter, pero Dortmund es un poco parecido al Tottenham, inferior, pero un poco ese equipo que es difícil analizarlo en la previa porque se caracteriza por potenciar jugadores. Entonces, antes de verlo en campeonato, hay mucha expectativa, pero poco análisis concreto de hasta dónde puede llegar. Y Slavia de Praga no es el PSV, pero es un equipo que el año pasado hizo una buena Europa League, incluyendo la eliminación, por ejemplo, al Sevilla y el haber complicado la vida en algún punto al Arsenal. Sí, sí. A ver, yo creo que, repito, ¿no? El Dortmund es un equipo que me parece que ha crecido con respecto a la temporada pasada. Si bien es cierto, no fue un equipo que compitiera contra el Tottenham en los octavos de final. El Inter también es un equipo que ha crecido, que tiene un entrenador que, si bien es cierto, Conte tiene una deuda pendiente con la Champions, lo veo como un equipo peligroso, más allá de que sea la primera temporada de Conte. Y después tenemos al Slavia, un equipo que compitió en la Europa League. Lo que yo veo, Jaime, es que ha habido un poco del hecho por cómo los bombos estaban constituidos, que se abriera el sorteo para estos pelotazos, estas sorpresas que estamos viendo que se han dado con grupos que de repente, sobre todo el G, tiene al campeón de Rusia, tiene al campeón de Portugal, pero digamos que después no tiene a equipos de relieve, más allá de que sí, que el Lyon llegó hasta los octavos de final de la temporada pasada. O sea, no son equipos que han tenido un gran funcionamiento en la Champions en los últimos años, a eso me refiero. Y después tenemos en el H un equipo que regresa como el Chelsea, a un equipo como el Ajax que fue semifinalista, pero que ha perdido a figuras importantes. Y luego tenemos al Valencia y al Lille, que era del Bombo 4, uno de los equipos
que estaba allí y que no tiene un gran coeficiente de la UEFA. Entonces es un grupo también bastante humilde. Alguna gente decía por allí, eh, con un poco de maldad, parecen grupos de Europa League. Bueno, es que en los últimos años esos han sido equipos de Europa League. Inclusive el Ajax. El Ajax el año pasado volvió a la Champions, pero son equipos que han venido jugando la Europa League los últimos años y que la han estado disputando. Vizca, quiero cerrar el grupo F, que me parece es el grupo que más tiempo nos va a tomar porque es el grupo más denso. Y el Barça lo hemos analizado muchísimo, ya en los diferentes podcasts, pero me quería sentar en el Inter, porque este fin de semana comenzó la Serie A y sacaba conclusiones. Este es el mejor Inter post-Mourinho. Conte es el mejor entrenador que ha tenido el Inter post-Mourinho. Y ha sido un mercado donde el Inter retuvo lo que tenía, es decir, lo que le funcionó el año pasado, lo logró retener. Y lo que llega en un muy buen momento de forma. Llega Godín, llega Lukaku, llega Alexis. Creo que por primera vez desde la salida de Mourinho, el Inter puede decir, aquí hay algo. Ojo que acá estamos y algo puede pasar por aquí. No te voy a decir que va a ganar la Champions ni que va a ganar el Scudetto, pero va a ser protagonista en los dos frentes. Sí, a mí me da la sensación obviamente comparto eso, ¿no? Que el Inter es un equipo que ha ido a más, que, que ha reforzado su proyecto de ambición. Se quedó en la temporada pasada en la fase de grupos a manos del Tottenham y bueno, ha proyectado un equipo cuyo plantel todavía no está cerrado, pero que me parece que está, coincido, para pensar en los octavos de final de la Champions, en hacer un buen torneo, si está bien armado para la segunda parte de la temporada, cosa que lógicamente debería suceder, y luego en un campeonato largo contra la Juve da la sensación de que está para pelearle, que va a ser ese equipo grande que consiga de repente lo que el Napoli no ha conseguido en los últimos años. Sí, correcto. Y el Dortmund, hablando específicamente de la Champions, el Dortmund es más duro en la fase de grupos que en la fase posterior. Es decir, hoy es un poco más complicado enfrentar al Dortmund en su estadio en la fase de grupos con la temporada recién arrancando que en febrero o marzo y por eso es un partido a tener en cuenta. Creo que la clasificación del Barça no va a correr peligro, no va a ser sencilla, pero tampoco me parece que va a correr peligro. No, en el papel sí, y también todavía con el plantel del Barça sin cerrarse, me parece que hay que destacarlo, pero hay que quizá puntualizar que no ha tenido suerte con el sorteo como otros equipos grandes que ya iremos desglosando sí la han tenido. Yo hice mi ranking particular aquí, Jaime, como lo habíamos conversado antes de grabar el podcast, y coloco como el segundo grupo, eh, sin contradecir lo tuyo, pero coloco como segundo grupo más complicado al grupo D, al grupo de la Juve, del Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú. Pero me dirás, bueno, es competitivo por la Juve y por el Atlético de Madrid, porque hemos visto que los equipos del segundo nivel de la Bundesliga no han competido bien en la pasada Champions y que el Lokomotiv fue realmente un equipo de otro nivel en la fase de grupos de la temporada pasada, pero puede haber una sorpresa del Bayer Leverkusen, aunque no es un equipo que se haya mejorado con respecto a la temporada pasada, y lo veo como un grupo que presenta ciertas trampas, porque ir a jugar a Alemania no es sencillo y porque ir a jugar, dependiendo de cuándo te toque, ir a jugar a Rusia tampoco es tan sencillo. Y después, bueno, el Juve Atlético presenta el mano a mano que eliminó al Atlético en la temporada anterior. Y es un grupo que tiene condimentos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid prefiere un grupo donde haya más paridad, es decir, que los dos rivales, aparte de Atlético y Juventus, estén más cercanos y que se puedan quitar más puntos entre ellos, que un mano a mano con la Juve por el liderato del grupo. Porque el Atlético
es un equipo que muchas veces le cuesta a esos equipos que están un escalón por detrás. Y el Leverkusen y el Lokomotiv están un escalón por detrás. Tiene la dificultad que tú marcas histórica y geográfica, pero futbolísticamente el Atlético está por encima de ellos. Y eso lo va a dejar al Atlético un poquito incómodo, ¿no? El Atlético, más que seguro, será segundo y posiblemente sea como el año pasado, por gol diferencia. Porque el Atlético es capaz de ganar, pero muy pocas veces es capaz de golear. Cosa que sí había hecho el Dortmund el año pasado y cosa que esta Juventus debería ser capaz en este grupo y en ese mano a mano por gol diferencia seguramente la Juventus será quien gane su grupo. Ujú. Sí, 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 la Juve me parece que es uno de los equipos que parte como candidato al título, que se ha reforzado para ello, que viene trabajando para ello, que amparado en este tema fiscal para los jugadores extranjeros de gran cartel, tiene una ventaja y bueno, quizás eso pueda llegar a marcar a nivel continental el renacer de la Serie A, porque tenemos en cuenta que, que la temporada pasada las definiciones fueron completamente inglesas, que anteriormente veníamos de un dominio de los españoles y que bueno, que el último italiano en figurar ya se va a cumplir una década, Jaime, que ha sido el Inter de José Mourinho. Sí, también el dominio inglés en Europa es el que nos ha dado estos grupos tan desbalanceados, porque recuerden que en el Bombo A solo podían estar los campeones de las ligas más los campeones de Europa, y el campeón inglés no ganó ninguna de las dos copas. Entonces, City, Liverpool y Chelsea habían desplazado a los otros países, a los otros bombos, y por eso tenemos estos grupos con diferentes condimentos. Es correcto. Sigo con el que para mí es el tercer grupo más complicado y ahí sí voy a hablar del H, el grupo del Chelsea, del Ajax, del Valencia y del Lille. Eh, un grupo, Jaime, que, bueno, creo que tiene a un Chelsea que es podemos decir, el peor de los últimos tiempos, a un Ajax que se ha desmejorado, a un Valencia que no se ha mejorado y a un Lille que puede llegar a competir muy bien, que fue un equipo revelación en la temporada pasada de la Liga. Pero no se ha descompuesto. Lo transmití ayer. Perdió a Nicolás Pepe, perdió a Thiago, uno de los mediocampistas, pero fichó bien y es que Francia es eso, Vizca, lo hemos analizado hasta el cansancio. Francia es eso, Francia es potenciar, vender bien, rearmar sin que la estructura se caiga. Y de este Lille salió Hazard y compañía y han pasado muchos jugadores importantes. Y el entrenador que tienen, que es Christophe Galtier, es un muy buen entrenador en consolidar proyectos. Todos sus ciclos han sido ciclos largos. El del San Etienne duró 8 años y así. No es un equipo sencillo y es un equipo físicamente muy fuerte. Atrás, por ejemplo, está José Fonte como defensor central, que es el vigente campeón de Europa con la selección portuguesa. El Valencia es una incertidumbre porque dependerá mucho de qué pasa con Rodrigo y eso va a marcar al Valencia de forma importante porque así les entre el dinero, no creo que haya otro Rodrigo esperando ahí a la vuelta de la esquina. Y el Ajax no es el Ajax del año pasado, es un Ajax desmejorado. Si yo tuviera que marcar favoritismos dentro de este grupo, siendo un grupo extremadamente parejo, pienso que el Lille y el Valencia están un paso adelante del Ajax y el Chelsea. ¿A vos te parece un Valencia que, según dicen en España, está a punto de perder a Rodrigo? Que quizás sí vaya a buscar a un jugador para reemplazarlo, pero de momento, Jaime, yo no sé si este Valencia, que tampoco tuvo un buen comienzo de la liga, es hoy por hoy un equipo que está para clasificar. Yo creo que, y seguía la transmisión del sorteo en España, y escuchaba que, claro, los periodistas pujaban por el hecho de que al Valencia le tocara el grupo G, que lo veían ya con los dos primeros equipos puestos, que son el Zenit y el Benfica, que el Valencia fuera por ese lado. Eh, Le toca el campeón de Holanda, le toca el campeón de Inglaterra, y teniendo en cuenta, Jaime, que uno
el campeón de Inglaterra, no, el campeón de la Europa League, teniendo en cuenta que si bien no son los mismos equipos, pero son equipos que han ganado algo. Y ante esto el Valencia, si bien es el campeón de la Copa del Rey, a mí no me da la sensación de que este Valencia sea igual al que ganó la Copa del Rey, por ejemplo, o el que tuvo ese gran final de la Liga que le posibilitó arrebatar la cuarta casilla al Getafe. Es que la descripción que tú me acabas de hacer del Valencia y los argumentos que me acabas de dar de por qué el Valencia no, son los mismos que yo te podría dar del Chelsea. El Chelsea no es el equipo que clasificó, es un equipo que se ha desarmado, que vendió a sus mejores jugadores, que no ha podido reforzarse, que perdió al entrenador que lo hizo ganar la Europa League, que es un novato el que está en el banco, que ganó un partido en este inicio de la Premier. A ver, el Chelsea y el Valencia, por motivos diferentes o por motivos similares, están metidos en el mismo problema. La duda ahí es el Ajax, ¿no? Porque si bien el Lille y el Ajax también tienen esas similitudes de que no son los equipos del año pasado, de que hay caras nuevas, pero van a depender de qué caras nuevas se consolidan mejor en este semestre para ver quién puede mover un poquito las fichas en la Champions. Si tuvieras que rankear, Vizca, tú, a estos 4 equipos, hoy, ¿quiénes son los 2 candidatos a avanzar? Para mí Chelsea, Ajax y dejarían un tercer nivel al Valencia. O sea, Entiendo vamos que con el los 2 Lille, equipos opuestos. entiendo que el Lille es, bueno, ahí lo podemos plantear. Entiendo que el Lille es el subcampeón de la Liga 1, entiendo también, pero yo miro, está bien, no se puede analizarlo así en el papel tan ligeramente, pero entiendo que, eh, no sé, me inspiran más estos equipos. Yo creo que el Chelsea va a ir mejorando, Jaime. Creo que va a ir mejorando. No arrancó bien, pero va a ir subiendo su rendimiento porque Lampard es un técnico novato y porque los jugadores también tienen que acoplarse a la idea del entrenador. Pero a mí, por ejemplo, la Supercopa Europea me ha gustado el Chelsea. Veo un Ajax que ha superado, sufrió en la primera ronda eliminatoria donde participó en la preliminar de la Champions con el AEK, pero después superó bien al equipo chipriota del Apoel y me dirás, bueno, no son ningunos grandes equipos, no estamos hablando de ningún cuco, pero ya ha empezado a competir y ha demostrado en esta época veraniega que el equipo no ha perdido la capacidad competitiva pese a haber perdido a futbolistas importantes, ¿no? Como sobre todo John, De Jong, De Ligt, o sea, que son parte de lo que era la columna vertebral del equipo. Bueno, tu cuarto grupo más complicado. El 4, para mí, yo lo dejaría en el E. Bien. Me parece que ahí vamos a coincidir un poco más. Es más, ya muevo la ficha primero y te digo que ahí se ve, o sea, como obvios candidatos al Liverpool y al Napoli. Ahora sí, el Napoli tiene la posibilidad de meterse en los octavos de final. En la temporada pasada quedó allí en la puerta, exigió al Liverpool hasta el final, le ganó en San Paolo, pero claro, no tienen a ese tercer equipo que desbalanceaba, que era el Paris Saint-Germain. Y después, bueno, tenemos un equipo que regresa después de mucho tiempo como el Salzburg y tenemos a un equipo como el Genk que me parece que volvemos a lo mismo, sin ser prejuiciosos, estamos hablando de Europa League. Sí. Bueno, a mí me sigue faltando el G. Yo sigo teniendo el grupo G adelante, pero ya vamos a entrar en ese Bueno, grupo. entonces adelante con tu análisis de tu cuarto. No, a ver, Para mí el G es el sexto. bueno, vamos a profundizar con este grupo. Ojo con el Salzburg, porque el Salzburg es un muy buen equipo que cuando le ha tocado definir en etapas adelantadas, ha funcionado bastante bien, pero que es una víctima del sistema de clasificación de la Champions. Uh-huh. ¿Por qué? Porque siempre tiene que venir de muy atrás. Y tiene que venir de muy atrás con o contra equipos que ya vienen con campeonatos iniciados. Es decir, juega la fase previa, cuando la liga austriaca no ha arrancado, frente a equipos de ligas
que ya han arrancado, y eso le cuesta. Por eso se ha quedado a las puertas de la Champions tantas veces y termina cayendo en Europa League. Yo creo que el Salzburg ahí es un nombre que no lo tienen muchos en el radar y que es un equipo que más de un susto va a dar. Por ejemplo, a mi gusto el Salzburg es mejor que la Estrella Roja, que el año pasado le puso un susto al Liverpool y le puso un susto al Napoli, por ejemplo, que son los dos que están en ese grupo. Así que es un equipo a tomar en cuenta. Sí, yo creo que vamos a ver cómo compiten los dos, el Salzburg y el Genk, campeones de dos ligas menores, como la austríaca y como la belga, incluso con la particularidad que estaba viendo que presenta el Salzburg, que, que trae a un entrenador que en su carrera de 45 años, Jesse Marsch, no ha jugado en el fútbol europeo, eh, y que recién en la temporada pasada fue asistente en el Leipzig. Esta es su primera temporada, que es, digamos, el equipo, no digo filial, pero sí emparentado por la marca de bebidas energéticas con el del Salzburg. Y, o sea, es primera temporada como entrenador en Europa, teniendo que dirigir en Champions. Son pequeños asteriscos, Jaime. No tenemos la bola de cristal y como dicen algunos que saben más de fútbol que nosotros, hablar en la previa es hacer un análisis de algo que puede llegar a ocurrir, no de algo que ha ocurrido. Y ese análisis, esta proyección, obviamente puede llegar a salir bastante mal o puede llegar a salir bien, no lo sabemos. Pero para mí, te digo, Liverpool-Napoli, yo veo la posibilidad ahora sí para el Napoli de estar nuevamente en estos octavos de final de Champions, donde ya ha estado en oportunidades anteriores y de donde no ha podido salir. Y este Napoli es mejor que el año pasado, me parece, en cuanto a plantel. ¿O no Puede lo ves ser, así? puede ser. Tiene a Lozano, que es supuestamente la chispa del jugador creativo, del jugador distinto que estaba buscando Ancelotti. Eh, ha mantenido, en la primera jornada de la liga jugó muy bien el primer partido, lo ganó como visitante ante la Fiorentina, y ha mantenido una estructura que no se ha envejecido, que no se ha resentido y que por el contrario puede seguir aspirando a más. Para mi gusto, bueno, ya sea Arkadiusz Milik o quien sea, le falta un delantero con gol, porque Lozano hemos visto es un futbolista que genera oportunidades pero que no las define. Entonces, falta, quizá al Napoli le falta un killer. Quizá veamos también que ya se ha visualizado algo, un pequeño cambio de esquema de parte de Ancelotti, quizá yendo hacia algo un poco más parecido a lo que jugaba Sarri. Eh, pero sí, el Napoli puede llegar a ser uno de esos equipos que sorprenda, que siga evolucionando. Pero no lo veo, ni para campeón de la liga, ni para candidato en la Champions. Sí, totalmente de acuerdo. Con eso me tienes que dar tu quinto equipo, tu quinto grupo. Para mí el quinto grupo es el grupo C. Volvemos a lo mismo. Es un grupo Vamos, Vizca. donde... a ver, Jaime. ¿Difícil para quién? Para todos menos Donde, el City. donde está perfilado el City, pero después tenemos equipos que pueden llegar a pelear en una situación pareja, un debutante como Atalanta, que fue revelación de la Serie A, Dinamo Zagreb, y que es un equipo que viene de la fase de clasificación, y Shakhtar Donetsk, que es un equipo, que bien lo sabemos, ha logrado mantenerse pese a las constantes mutaciones que ha tenido Sí, vendiendo jugadores, sobre todo brasileños. está bien, pero lo vemos desde la perspectiva de los campeones o de los favoritos, porque si no, el Brujas también está en el grupo de la muerte con el PSG, el Madrid y el Galatasaray. Si tú le decías a los del Bombo 1, armen el grupo que ustedes quisieran, te hubieran armado un grupo con el Shakhtar, el Dinamo de Zagreb y el Atalanta. O sea, el grupo que le tocó al City es un grupo a la medida, es un grupo pedido. Bueno, es un grupo que le va a permitir al City, sí, estoy de acuerdo, la diferencia que hay con respecto, o sea, sí te concedo esto. Me parece que es el grupo que plantea la diferencia más importante, pero yo no lo he elegido por eso, la diferencia más importante entre un equipo y el resto. Ahí sí te lo concedo. Pero luego podemos llegar a tener, porque clasifican dos, Jaime, no te olvides, una lucha muy interesante entre un debutante, un equipo como el Shakhtar, que ha sido, no digo animador, pero ha sido un participante reiterado en los últimos tiempos, y un Dinamo Zagreb
que en la temporada pasada a mí en la Europa League no me disgustó. El grupo C, Vizca, es el grupo que contiene al primer clasificado a octavos y al primer eliminado en octavos. Ajá. Bueno, puede ser. Puede ser. Pero Puede vamos con el ser. grupo G. No te compro. La del grupo C, como uno de los 5 grupos más difíciles, no te la compro. No, no. Yo ahí dudaba. Para mí, una vez que salimos del 1, o sea, es difícil porque hay grupos donde hay 2 fuertes, hay grupos donde hay 3 fuertes, hay grupos donde hay 1 fuerte, hay grupos donde hay 4 parejos, donde hay 3 parejos. Entonces, bueno, es muy subjetivo todo esto. Vamos a llegar al grupo que a mi gusto es el grupo más parejo de todos. El grupo G. El campeón ruso, que además ha gastado una punta de plata. El campeón portugués, el Benfica, que siempre es candidato a meterse a octavos. El Lyon, que gran parte de lo que se reforzó el Lyon fue a costa de Lille, que ya lo analizamos, y que es un equipo que también se mete a octavos habitualmente. Y el Leipzig, que llega de la liga alemana. Históricamente el Leipzig está un pasito atrás, pero con nuevo entrenador, con mantener los jugadores que ellos mismos formaron. Es un proyecto de continuismo de Red Bull que habrá que tomarlo en cuenta. Yo creo que el cuarto de la Bundesliga puede estar a la altura del campeón alemán o del campeón ruso, perdón, del campeón portugués o del campeón ruso, y que el tercero de la liga francesa también puede estar a la altura de los campeones de los países ya mencionados. Bueno, yo voy a pasar rápidamente por este grupo para ir ya cerrando el análisis y meternos en el Real Madrid, que la gente quiere saber dónde lo hemos puesto al Real Madrid. El Lyon para mí, Jaime, es inferior al de la temporada pasada. El Benfica es una promesa que fue eliminado por el Eintracht en la Europa League. El Leipzig es un equipo que ya ha competido y que no ha estado a tono en la Champions. Y sí, bueno, veo al Zenit, que es el más flojo de los cabezas de grupos, que parte como favorito. Para mí el grupo, el séptimo en el ranking este imaginario que hemos hecho, no sé si vos considerás, el grupo B, Bayern, Tottenham, Olympiacos y Estrella Roja. Vuelvo a lo mismo, lo opuesto, porque estamos ante la presencia de 2 equipos que están muy separados del resto. Al Tottenham lo veo, ha arrancado mal la liga. El Bayern es el Bayern, pero creo que volvemos a lo mismo, es un Bayern en transición. Y luego encontramos a un Olympiacos y a una Estrella Roja, que son cuadros que vienen de la fase de clasificación y que me parece que no están a la altura de competir. Y el grupo para ti más asequible es el del Real Madrid, París Saint-Germain, Sí. Brujas y Galatasaray. Totalmente, salvo que, bueno, vamos a ver cómo el París cierra el mercado, con Neymar, sin Neymar, con Keylor, sin Keylor, con qué jugadores del Barcelona si se va a Neymar. Pero bueno, veo que el sorteo ha sido muy benevolente con el Real Madrid y estamos también ante un Real Madrid que ha comenzado con bastantes dudas la temporada. Y ya se habían enfrentado una vez en la fase de grupos. El PSG es rey de la fase de grupos. Y en una fase de octavos de final hace 2 temporadas. Sí, también, pero el PSG es rey de la fase de grupos. PSG en la fase de grupos, olvídate, seguramente gana el grupo. Después, cuando las cosas se ponen complicadas, es cuando hay que verlo. El Brujas está un escalón detrás y la Liga Turca, totalmente de acuerdo contigo, hace rato que no tiene el menor protagonismo en Europa, tanto así que los equipos turcos de Champions ni siquiera han llegado a Europa League. O sea, ni siquiera han sido terceros para llegar a Europa League. Ahí sí coincidimos, la verdad. Ahí sí coincidimos, que es un grupo bastante asequible para los dos, porque hoy el PSG está un pasito delante del Madrid, pero los dos están muy por encima de los dos rivales que tienen por delante en el grupo. Bueno, vamos. Estaba anotando Sí. y nuestras principales discrepancias, Vizca, son en la paridad del grupo G, que para mí es el más parejo, para ti uno de los más disparejos.
en que el grupo C para ti está entre los más parejos, el del City, y para mí es el más disparejo de todos. Y el resto todo muy parecido. Bueno, vamos a dejarlo por allí el análisis. Por ahora ya tendremos tiempo. Antes de cerrar todo este análisis, así, corto, tu candidato hoy. Mi candidato hoy. Es difícil. Esta Champions está muy abierta. Bueno, pero Lo obvio es decir Barcelona, por ejemplo. Lo obvio es decir Barcelona. soltalo. Bueno, yo me la juego, yo lo tengo un poquito más masticado. Digo que para mí el candidato es la Juventus. A mí me cuesta por el tema Sarri, ahí, no sé, Vizca. Me parece que el candidato es Barcelona y si tuviera que darte una segunda opción, te diría... mira, los tres nombres que tengo yo ahí son Manchester City, Atlético de Madrid y Barcelona. No sabría en qué orden ponerlos porque los tres son candidatos por motivos totalmente diferentes. Si te tuviera que pedir a ti tres nombres. Bueno, yo voy a ir con la Juventus. Voy a ir metiéndome un poquito en las preguntas que nos han enviado vía Twitter. Mauricio López Loyaga dice que el Liverpool está obligado a ganar la Champions por la gran campaña. Pregunta si el Liverpool está obligado a ganar la Champions por la gran campaña hecha en las últimas 2 temporadas. Yo creo que el Liverpool hay que mantenerlo, doble finalista. En la era del Liverpool debería ir a más. Segundo candidato para mí con la Juve. Y tercer candidato para mí, que es el apéndice de la pregunta que nos hace este chico, que nos escribe desde Perú, al cual le mandamos un saludo, es el Manchester City. Él dice, está en la obligación de llegar a la final de la Champions por plantilla e inversión, por eso y por Pep Guardiola. Entonces ahí están mis tres candidatos, Juventus, Liverpool y City, en ese orden. Perfecto. Estoy anotando para después publicar. Para Muy después bien, muy publicar bien. todo. Muy bien, Coincidimos con el anote. City nomás. Te leo más mensajes. A ver, por acá. El Dani nos escribía y nos preguntaba del grupo del Madrid, que ya lo analizamos. Vamos a ver acá. Gabriel Guillén nos pregunta cuánto valor pierde la Champions sin United, Arsenal, Milan y Porto. Y pierde un poco del sabor. En un grupo te toquen el Brujas y el Galatasaray, o que te toquen, no sé, el Salzburgo y el Genk, el Dinamo Zagreb y el Atalanta y el Shakhtar, el Bayer Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú en otro, me parece que es un poco para revisar sistemas de clasificación y que ponen el tapete. Vamos a ver cómo se comportan en la competencia, porque la temporada pasada terminamos con esa discusión de si esta Superliga de Europa que se proponía era matar al fútbol europeo, pero ahora también estamos viendo esto y quizás después terminen llegando los mismos, Jaime, pero esa es la sensación que a mí me da, que falta pedigrí, faltan nombres aquí. Sí, acá Gordon nos escribe desde el Reino de León y nos preguntaba si se puede hacer los sorteos más parejos de la Champions. Y fíjate que revisas los grupos rápidamente y son muy pocos los equipos que van a tener en esta fase de grupos partidos más complicados de lo que tuvieran en su liga local. Uh-huh. Y eso habla que a medida que, sobre todo por el crecimiento de las 5 grandes ligas, o sea, lo que han crecido las 5 grandes ligas en los últimos años, ha estirado demasiadas las diferencias. Vizca, tú tienes mucho tiempo transmitiendo la Champions y yo no me acuerdo que hace 5 años teníamos estos casos de que equipos en la cuarta jornada ya han clasificado a octavos y los 2 últimos partidos son de trámite. O sea, esa es la gran tendencia de los grandes equipos de Europa hoy en la Champions. Sí, yo te digo, a ver, no quiero entrar mucho en el tema porque bueno, la temporada pasada debatimos mucho sobre esta historia de darle a la competencia su valor. Vamos a ver con qué nos sorprende la Champions, que la temporada pasada nos sorprendió sobre todo con el Ajax,
que brindó una historia muy particular. Ya para cerrar, Jaime, ¿qué sorpresa te parece que deja la elección de estos mejores jugadores por líneas que planteó la UEFA en la Champions, siendo Alisson su mejor arquero, Van Dijk su mejor defensor, De Jong, Frenkie De Jong su mejor medio y Messi su mejor delantero? Creo que fue una elección bastante lógica y bastante acorde con lo que vimos. Es difícil no darle el mejor delantero al que hizo más goles. En ese sentido, quizás por importancia podía haber estado Lucas Moura, pero por la importancia de los goles, pero hablemos de que Lucas Moura, si bien sus goles fueron muy importantes, ni siquiera era titular en el Tottenham. Entraba al cambio y terminaba resolviendo. Creo que Alisson no tiene discusión, Van Dijk no tiene discusión. De Jong, pues el mejor mediocampo de la Champions pasada fue el del Ajax, a pesar de no ser finalista, y De Jong era una pieza fundamental ahí. Y que Van Dijk sea el mejor jugador de la Champions, pues bueno, estaba entre él y Alisson. Creo que de esos dos no iba a salir. Totalmente de acuerdo, Jaime. Para mí, una elección justa. Vamos a ver cuando se entreguen los premios un poco más tribuneros, entre comillas, y ver cómo se hace un reconocimiento, para mí, algo a contrapelo, en un deporte, un reconocimiento individual, en un deporte colectivo, en un juego colectivo, donde hay tantas variables, desde el entrenador hasta los suplentes, incluso como en aquella remontada de Anfield histórica, donde el público también y lo anímico tienen una participación muy especial. Eh, Dejo el final para tus últimas conclusiones y bueno, le anticipamos a la gente que a inicios de la próxima semana haremos una próxima entrega. La gente nos pregunta también por el mercado, por Neymar, etcétera. Ya tendremos tiempo para ver cómo los planteles se perfilan para la temporada que ya ha comenzado y cuyo mercado de verano se va a cerrar el próximo lunes, Jaime. Sí, había alguien que nos preguntaba, y disculpen que se me escape el nombre porque acabo de perder el mensaje, lo tenía aquí. ¿Cómo va a influir el sorteo de la Champions en el mercado por la relación PSG, Real Madrid y esos nombres? Bueno, hoy no lo sabemos, pero seguramente en el podcast que grabemos la próxima semana tendremos la respuesta a si tuvo o no un impacto los emparejamientos de Champions con lo que ha sido el mercado. Lo que nos queda, Vizca, es que arranque la Champions, que ya falta poco. Así es, Jaime, falta, si no me equivoco, 3 semanas para que comience el torneo, así que ansiosos de que arranque la cita. Ha sido un gusto como siempre, Vizca. Un abrazo.